Yo admiro muchísimo los analistas en Argentina y me da muchísimo gusto que uno de ellos, que yo considero que es un gran analista y que recomiendo mucho su canal, pues esté aquí con nosotros en esta cobertura especial. Les saludo con mucho gusto y vamos a darle la bienvenida a Diego en la Lucha, un gran canal de YouTube y un gran analista. Un gusto tenerte por acá, Diego. Hola, ¿cómo andás, José? La verdad, el gusto es todo mío y bueno, muy alegre de estar nuevamente en tu canal y por supuesto le mando un fuerte abrazo a tu audiencia, mis saludos hacia México, al gran pueblo mexicano, obradorcista y bueno, punta de lanza en esta independencia latinoamericana. Claro que sí, pues estamos juntos, estimado Diego, para hacer la patria grande, para unirnos toda América Latina, y esa es la gran batalla que tenemos en estos momentos en América Latina, y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero ya vamos por Colombia y vamos por Brasil. Sí, sí, totalmente. Lo de Colombia es pero fundamental, sin duda. Espero que allí pierda el uribismo, que pierda Duque, que pierda el narcotráfico, que pierda Estados Unidos, que pierdan los grupos de poder, la oligarquía colombiana que tanto sufrimiento, tanto, pero tanto daño le hizo, le está haciendo y le va a seguir haciendo en caso de ganar al pueblo colombiano. Y bueno, en Brasil que vuelva un grande como Lula, la verdad sería fantástico para revivir esos tiempos de gloria, ¿no es cierto? Que yo digo punta de lanza a México en relación a la actualidad, ¿no? Tenemos un López Obrador tan consolidado y un país tan importante desde el punto de vista también económico como es México, pero bueno, la punta de lanza del siglo XXI fue Chávez y Venezuela, y luego después se unió Argentina con Néstor Kirchner, y luego Brasil con Lula da Silva, y después vino Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, etcétera, ¿no es cierto? Me gustaría preguntarte, ¿cómo va todo en Argentina, en la gran Argentina? ¿Cómo va el gobierno de Alberto Fernández? Vemos que pues hubo algunas fricciones entre Alberto Fernández y Cristina. Te quiero preguntar, ¿cómo va esa relación política? Hemos visto que a Cristina la han atacado de muchas maneras, incluso destruyeron de nuevo pues un lugar en donde ella estaba, bueno, donde vives, que es el Palacio del Vicepresidente. Te quiero preguntar un poquito, ¿qué está pasando en Argentina? Y bueno, la situación no está fácil a nivel político, incluso la política interna del Frente de Todos. Sabemos que Máximo Kirchner, el hijo de Cristina Kirchner, digamos, un líder de este movimiento, votó en contra del acuerdo este con el FMI. Eh, Se puede entender de punto político que tiene que ver también para retener a su militancia, ¿no es cierto? Aquellos que están realmente indignados con esto de que encima que la deuda es ilegítima, se utilizó para la fuga de capitales durante el macrismo, o sea, la fuga de divisas hacia el exterior, cosa que está prohibida por el mismo reglamento del FMI, o sea, una deuda absolutamente legítima fue. Y bueno, el gobierno de Alberto Fernández trató, digamos, y obtuvo un acuerdo que básicamente sería un reendeudamiento para pagar el endeudamiento anterior. Básicamente, estamos hablando de más de 40.000 millones de dólares. No es fácil estar en los zapatos de Alberto Fernández, eso es una realidad también. Hay que ver esto, hay que analizarlo desde todos los puntos. El FMI condiciona el accionar normal de la economía y la política argentina. Desde el área, digamos, de Cristina, que es el área que más votos le ha dado Alberto Fernández, ¿no es cierto? Estamos hablando de kirchnerismo puro, más del 90% de los votos que obtuvo Alberto son del kirchnerismo, o por lo menos casi el 90% diría con más exactitud. Se cuestiona el accionar durante estos años y las negociaciones, digamos, que no hubo la comunicación que tendría que haber habido entre el frente que lidera Cristina y el otro que está el de Alberto Fernández, ¿no? Por más que sea el frente de todo y estén los dos en el mismo frente, cada uno tiene su espacio de poder claramente. Y bueno, ahí vienen los roces internos, las fricciones. El frente parece estar roto, es una realidad, pero a la vez nos une el espanto hacia el macrismo, nos une el espanto hacia Javier Milei y hacia la ultraderecha y hacia la oligarquía argentina, es una realidad. Por eso es difícil hasta de analizar esto, porque habría que realmente estar en los zapatos de Alberto y de los zapatos de Cristina. Alberto Sí, claro. Fernández, si bien la industria argentina
comenzó a crecer, si bien hay un repunte económico desde ese punto de vista, si bien el manejo de la pandemia fue bueno, es una realidad, se trató de proteger lo mejor que se pudo el empleo, ¿sí? Con distintos programas. También es una realidad que hay mucha inflación y que el argentino está mal, y que al argentino no le alcanza, y que hay más del 40% de pobreza. Eso es una realidad. Entonces, la realidad es que a la hora de votar uno no puede decirle al argentino, bueno, mirá, la industria está creciendo y las cosas vienen bien, hay que esperar un poco, ¿no? Porque el argentino tiene necesidades ahora en este momento. Entonces, es muy complicado. Yo te diría la pregunta más complicada de todas, que es ¿qué puede llegar a pasar en Argentina? Bueno, yo creo, Sí. desde mi análisis relativo, porque uno se puede equivocar, es que que Cristina claramente se va a separar de Alberto Fernández en las próximas elecciones, se está juntando con Sergio Massa, que parece ser que empieza a medir, y si me decís a mí qué me gustaría, obviamente que Cristina vaya a la cabeza y Sergio Sí, Massa se de lanza. vicepresidente. Si les alcanza los votos, es la gran duda de acá y la gran interrogante, porque en primera vuelta hay que ganarle a la derecha para tener posibilidades, digamos. Es la única manera. En un balotaje sería imposible ganarles. Y no creo que todavía dé el porcentaje para ganar en primera vuelta. Entonces, las cosas están muy complicadas. Esperemos que a Alberto le vaya mejor, esperemos que haya un repunte económico que le dé la posibilidad al gobierno de volcar toda esa plata en la calle, como debe ser volcada en los bolsillos de los argentinos, para que aumente mucho más el consumo. Pero está difícil, los medios hegemónicos siguen haciendo lo que quieren, siguen desinformando de una manera atroz, ya sea en contra de Alberto Fernández y especialmente en contra de Cristina, que es la que realmente incomoda al poder real en Argentina. Sí, yo también veo muy difícil el panorama para Argentina, sobre todo para la izquierda. Y yo, la verdad, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo, Sergio Massa, creo que sería otro Alberto, ¿no? Si él llegara a ser el candidato presidencial, como que no, como que toda Argentina y sobre todo los kirchneristas no saben vivir sin Cristina, ¿no? Mira, eso es tal cual lo decís vos, ¿qué es lo que le pasaría a México si López Obrador no se Sí, presenta a una reelección? Para mí tendría, por supuesto yo no estoy en desconocimiento si a AMLO le alcanza o no los votos como para reformar la Constitución y para permitirse una reelección, pero si AMLO deja esto a mitad de camino, va a ser difícil para México, porque los proyectos que dan resultado para lograr una real emancipación mínimo necesitas 12, 15 años. Mira, Venezuela hace más de 20 años que está el proceso y resistió todo lo que tenía que resistir y ahora empiezan las primeras luces de decir, epa, tenemos un ejército patriota, tenemos un pueblo consciente, tenemos el petróleo ya con repuestos iraníes, no dependemos de los estadounidenses, tenemos grandes aliados internacionales y todo esto se logra a través de un ciclo extenso en el tiempo, no hay otra manera. Bueno, el punto débil de México va a ser si AMLO para mí no va a una reelección, excepto que vaya un hombre de su riñón de extrema confianza y que AMLO pueda volver en la otra. Una de las cosas que pienso. Y acá en Argentina es lo mismo. A ver, justo muere Néstor Kirchner. Si no hubiese muerto Néstor Kirchner, sería absolutamente distinta la historia en este país, absolutamente. claro. Y Cristina es la única referente que tiene el carisma, el conocimiento geopolítico, el conocimiento legislativo impresionante a lo largo de toda su carrera en el Senado, en el Congreso, y la inteligencia para poder llevar esto a cabo. No hay otra persona. Es lamentable eso, pero es la realidad. Sí, porque por ejemplo en México también tenemos ese problema. Yo creo que Venezuela ya lo resolvió, ya saben vivir sin Hugo Chávez. Sí, ahí está Diosdado Cabello o Nicolás Maduro o otros personajes, bueno, incluso los hermanos de Hugo Chávez también. Pero en caso de México y de Argentina, pues yo veo que no, todavía no podemos vivir sin estos líderes. Y también en Ecuador, vean lo que pasó con el correísmo, no alcanzó para poder quitar a Lazo y Lazo pues ganó prácticamente y tampoco saben vivir sin Rafael Correa, pero ese es un gran reto que tenemos, estimado Diego, aquí también en México. Yo considero que alguien que podría ser la persona indicada para continuar con el López Obradorismo, yo siempre lo he dicho, es Adán Augusto, el secretario de Gobernación en estos momentos, pero realmente todavía quedamos con las dudas si él se llega a lanzar. Entonces, estamos en el mismo problema, querido Diego. Y por otra parte, ya para pasar pues a las elecciones en Francia, ¿qué está en juego?
en estas elecciones. Vemos que los candidatos se repitieron de las elecciones del 2017, pero ahora vemos diferentes candidatos. Yo me refiero en la cuestión política, pues ya vemos a una Marine Le Pen un poquito más apegada al centro, ya no la ultraderecha. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿En qué panorama está viviendo Francia estas elecciones? Bueno, son elecciones clave sin duda alguna porque además tenemos la guerra en Ucrania. Tenemos al oso ruso de un lado, ni más ni menos que Vladimir Putin, diciendo basta a la OTAN y de alguna manera amenazando a países cercanos, diciéndole a Finlandia, por ejemplo, si ustedes entran en la OTAN, nosotros vamos a tener que mover nuestro arsenal nuclear también apuntando hacia otro lado. Y tenemos a Le Pen que te dice, nosotros vamos a salirnos de la OTAN. Entonces, la pregunta es hasta dónde las categorías izquierdas y derechas, o sea, en este momento nos confundirían para poder tratar de hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo en Francia. O sea, yo saliendo de las izquierdas y derechas, porque tenemos a Le Pen que la califican como la ultraderecha, sin embargo, Le Pen sería el equivalente a Trump en Estados Unidos. Un Trump que no llevó la guerra al mundo, sí fue muy violento, por ejemplo, con Venezuela, eso es cierto, pero la política exterior estadounidense con Venezuela, sabemos, está muy condicionada por las grandes corporaciones, el poder real, etcétera, el sionismo internacional, y tenemos, pero sin embargo, el desempleo disminuyó muchísimo en Estados Unidos. Entonces, la ultraderecha, pero favoreciendo al pueblo en ese sentido, por lo menos. No te estoy diciendo que los sueldos sean geniales, que acabó con la pobreza, no, pero en ese sentido más nacionalista. Le Pen es ese estilo, y encima va a fracturar a la OTAN. Bueno, y lo que decía del tema de Macron, es que se lo considera, digamos, de centro-derecha, pero a ver, Macron está atrás de los globalistas. O sea, ¿qué más de derecha que el poder real mundial de las élites financieras que son la burguesía, la alta burguesía? Si, digamos, la historia lo indica, ¿no? La burguesía al principio de la Revolución Francesa se sentó a la izquierda para representar sus intereses y la monarquía a la derecha. Bueno, ahora a la derecha se sienta la burguesía y el pueblo de la izquierda. Bueno, Macron representa mejor que nadie en Francia los intereses de los grandes banqueros. O sea, es insólito. Por eso la categoría de izquierdas y derechas es muy difícil analizarlo desde ese punto de vista. Tenemos además un fenómeno que tiene que ver con las edades, ¿no? Con las franjas etarias en la votación en Francia. Tenemos que Macron, los de 55 años para arriba lo votaron a él. A Le Pen, una franja etaria intermedia, más o menos, yo lo tenía anotado acá, que ronda entre los 35 y 49, y tenemos a Malechón entre los 18 y 24, que sería la más izquierda, digamos, Malechón, digamos. Pero a la vez Malechón te dice, no voten a Le Pen, les está diciendo voten a Macron, que a la vez está a favor de la OTAN y las atrocidades que están haciendo los neonazis en Ucrania con apoyo de la OTAN. Entonces, yo no puedo hablar de izquierdas y derechas en este momento, o por lo menos en lo que está sucediendo en Francia. Me es muy difícil. Y bueno, yo te quiero preguntar en ese sentido, ¿qué pasó con Mélenchon? ¿Por qué no pudo llegar a la segunda vuelta? Vemos que se quedó en tercer lugar como la elección del 2017. ¿Qué pasó ahí con este tipo de nacionalismo? Como tú bien dices, no hay que llamarle izquierda ni derecha porque es muy difícil analizarlo por esa parte. ¿Qué pasó con Mélenchon? ¿Por qué no llegó a ser el segundo más votado? Y nada, porque la realidad es que los medios de comunicación también influyen y mucho en el tema de las conciencias de la gente. Evidentemente el pueblo francés le tendrá cierto temor al comunismo, que es el fantasma que los medios de comunicación siempre imponen, el fantasma del comunismo, digamos que una teoría que en la práctica nunca realmente se puso en la práctica, el famoso comunismo, el marxismo, algo que tiene que ver con la conciencia de la gente para poder llegar a aplicarlo, y falta muchísimo. Siempre digo, digamos, una etapa necesaria para llegar a un estado, digamos, más evolucionado de la política, de la conciencia mundial, tiene que ver con pasar por el sufrimiento del capitalismo. Si la gente no pasa por el capitalismo, ¿cómo sabe lo que es? Bueno, esto del capitalismo, sigamos viendo un capitalismo hasta que ya el mundo explote o casi explote, y ahí la gente se dé cuenta que este sistema, este tipo de sistema, de esta manera no va más. Entonces es el mismo fenómeno en todos lados. El poder real no lo tiene Malechón. Tampoco puedo decir que Malechón, digamos, sea, no sé si es la gran alternativa en Francia, no lo sé, la verdad, pero bueno, preferiría que haya otro tipo de votación, aunque, insisto, desde el punto de vista geopolítico,
Ujú. Poniendo el ojo en Latinoamérica y en el resto del mundo, a nosotros nos conviene que gane Le Pen, no hay ningún tipo de duda. Para romper la OTAN, para romper esa unidad europea, que más bien es una unidad de intereses de gobiernos y de grupos de poder y no de los pueblos exactamente, y para darle un poco de respiro a todo lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, con el tema Ucrania. Sería fundamental que gane Le Pen, no hay dudas. Y bueno, en ese sentido, Diego, pues vemos que sí, Marine Le Pen, pues un nacionalismo, como ya lo mencionaste, pues al estilo Donald Trump, ¿no? Yo considero que es supremacista, quiere nacionalizar las carreteras. También su propuesta del 2017 cambió mucho con respecto a que ella quería sacar a Francia de la Unión Europea. ¿Tú crees que si ella llega al poder puede volver a esta propuesta y sacar a Francia de la Unión Europea? ¿Qué pasaría si Francia se saliera de la Unión Europea? Y se empieza a derrumbar. Bueno, recordemos que ya Inglaterra dio ese paso a través del Brexit, y recordemos también Sí, que ya las cosas son distintas, porque la Unión Europea, el hecho de que viva del gas ruso, gran porcentaje, 40% de la Unión Europea, es un detalle no menor. O sea, Rusia hace que le baje los costos a los europeos, al pueblo de Europa con respecto a la energía y en definitiva a todo, porque la energía lo es todo, ¿no? Costo de fletes, etcétera. sí. Y digamos que la Unión Europea como tal, si esto va a ser la Unión Europea, yo creo que a los pueblos de Europa no les conviene la Unión Europea, claramente. Con este estilo de unidad, la verdad, no tiene ningún tipo de sentido tener la Unión Europea ahí. Eso es lo que me parece. Y por otra parte, yo quiero profundizar en el caso de Marine Le Pen, porque vemos que, bueno, ha cambiado algunas propuestas, pero algunas siguen firme. Incluso ella, vemos que en el debate que hubo esta semana, pues demuestra que Emmanuel Macron pues es un neoliberal. Él es apoyado por la globalización. ¿Qué tan cierto es que Emmanuel Macron es tan cercano a las élites? Fue banquero de los Rothschild, ¿no? Mirá, qué buen dato me estás tirando vos, no lo sabía y no me extraña tampoco, porque la verdad, desde el punto de vista de esas dinastías tan poderosas, todo Occidente responden al poder de este tipo de dinastías, los Rothschild y otras familias y otros apellidos que andan dando vuelta. Y de hecho, fíjate vos que estaba leyendo en RT que la famosa Sí. revista de Economist, de tirada en Londres, ni más ni menos, extremadamente prestigiosa revista económica que todo el mundo, o por lo menos todos los gobernantes del mundo serios la leen, porque ahí baja línea. Bueno, los Rothschild tienen al menos el 50% son propietarios de esa revista, que es muy importante. Y ni hablar de los fondos de inversión, de esos fondos de inversión que engloban a Microsoft, que engloban a Monsanto, que engloban a las grandes fábricas de armamentos, digamos. Son dinastías que se esconden detrás de esos fondos de inversión, como diciendo, no, nosotros, bueno, no tenemos el monopolio de nada, pero te das cuenta si empezás a ver las acciones, como lo dice, siempre me encanta nombrarlo a Fernando Travieso, que es un venezolano Ujú. economista, experto en todo esto que tiene que ver con el petróleo, y él siempre los nombra a ellos, a los Rockefeller, etcétera, Morgan, diciendo, ellos son los dueños de Occidente, son los dueños de las grandes transnacionales de petróleo, la Shell, la Exxon, etcétera, etcétera. Entonces, si uno empieza como una cebolla, ¿viste? Empezar a sacar las cáscaras, la realidad que a Sí. nivel geopolítico quedaría de un lado el Estado chino con Xi Jinping a la cabeza, el Estado ruso con Putin, Irán con el gobierno iraní, y del lado occidental quedarían los Rothschild con otras dinastías que son los dueños de Occidente, BlackRock, a ver, uno de los grandes acreedores argentinos, el Fondo Monetario Internacional. O sea, estamos hablando de pesos pesados de verdad y estamos hablando de los dueños de la Reserva Federal estadounidense, los dueños del dólar. Entonces, esta pelea es entre el dólar y ellos, y Rusia que dijo, basta, hasta acá llegaron, y Ucrania es una demostración de eso, porque Rusia se llega a quedar con Ucrania y va a tener problemas Occidente también con respecto a la energía y otros minerales que necesitan muchísimo Estados Unidos, por ejemplo, para producir Ujú. semiconductores. Entonces es una guerra geopolítica impresionante y yo creo que Putin ya la tiene ganada, porque yo creo que haberse aventurado a Ucrania es porque sabe muy bien hasta dónde puede apretar
porque sabe muy bien que Estados Unidos está débil desde el punto de vista de la economía, la inflación, el dólar mismo, y esta jugada del rublo oro, junto con China también, el yuan oro, Arabia Saudita que se está dando vuelta, India que está bien. Tenemos a la mitad del mundo, del comercio mundial, del lado, creo yo, más oriental. Ahorita quiero pasar al tema de Ucrania y Rusia porque vemos que está muy activo, pero a mí me gustaría cerrar, por ejemplo, con el tema de las elecciones en Francia. ¿Qué pasaría si ganara Emmanuel Macron? ¿Cuál es tu pronóstico o cómo te imaginas? Porque aquí vamos a tener que hacer escenarios, querido Diego. ¿Qué te imaginas el día de mañana? ¿Qué va a pasar el 24 de abril cuando ya se cierren casillas? ¿Crees que se vuelva a reelegir Emmanuel Macron o crees que vamos a tener pues una sorpresa que gane Marine Le Pen y se convierte en la primera presidenta en Francia? Bueno, si volvemos a The Economist, dice que va ganando Macron por 6 puntos. Vamos a ver, porque el tema acá Malechón, que es el tercero y sacó 21,9, digamos Sí. que mandó a sus votantes a votar a Macron, lo cual me parece una vergüenza, pero los votantes también están divididos. Así que el batacazo va a venir ahí, no saben bien, está muy difícil esta elección. La lógica desde el punto de vista de los resultados, etcétera, es que gane Macron, pero muchísimo más ajustado que la última vez. Pero bueno, uno no, es imposible, digamos, realmente de los datos que uno pueda manejar desde acá, que no son tan finos como estando en Francia y estando la política francesa activo. Y de todos modos, hasta ahí nomás. Acá en Argentina ya el tema encuestas ha demostrado que fracasan rotundamente todo el tiempo. Así que me acuerdo, había encuestas en la época de Scioli se presentó, en 2015, que lo daban ganador por 15 puntos. ¿Y dónde quedaron esos 15 puntos? Entonces, es muy difícil. Yo ojalá que gane Le Pen. Lo que puedo dar ahora es una expresión de deseo. Que gane Le Pen es lo que me gustaría. ¿Y qué puede pasar después? Y la guerra de Ucrania va a continuar y ya Francia sabe muy bien que cuando venga el invierno, Rusia va a tener aún mucho más poder de negociación con el tema del gas, el tema de la energía, y que no le alcanza para mucho más las reservas tampoco de Europa. ¿Eh? Eso es una realidad real. Así que si quieren, compre de todo Estados Unidos, que no van a poder tampoco en este margen comprarle todo y reemplazar todo el gas. Es imposible. Rusia va a apretar ahí y encima Europa va a tener que pagar mucho más caro el gas. Rusia no, hay parte de las reservas que se la está guardando. Yo creo que es un jaque mate, pero un jaque mate en donde el rey, viste, no sé si sabe jugar al ajedrez, pero viste Sí. que el rey se está por caer, pero le cuesta, le cuesta, le cuesta, le cuesta, y está ahí tambaleando, tambaleando, pero en ese intervalo de muchos meses antes que caiga, hay mucho sufrimiento también alrededor del mundo, porque esto está afectando a todo el mundo, el precio de los alimentos y de la energía, ¿no es cierto? Sí, claro, y vemos que este conflicto, pues yo considero que va a seguir. Yo te quiero preguntar, porque este conflicto pues va a jugar mucho en las elecciones en Francia. Yo te quiero preguntar, ¿crees que a Biden le conviene que este conflicto se prolongue hasta las elecciones legislativas? ¿Crees que le pueda funcionar a Biden? Porque vemos a un presidente estadounidense que saluda fantasmas, que se para y no sabe ni para dónde ir, se pierde en cafeterías, se cae de las escaleras para hacerse su avión. O sea, vemos a un Joe Biden que pues realmente ya no puede gobernar el país y vemos a una Kamala Harris que le están protegiendo los medios de comunicación. Yo veo que ya la están preparando, no sé, puede ser que me equivoque, querido Diego, pero yo quiero preguntarte estas dos cuestiones. ¿Biden le conviene prolongar este conflicto para las legislativas o lo van a sustituir y van a colocar a Kamala Harris para poder, no sé, que tenga credibilidad y estabilidad del gobierno demócrata durante los 2 años que le restan para el 2024? ¿Cómo lo ves? Y yo creo que si Biden sigue saludando fantasmas, va a llegar un momento que lo van a tener que reemplazar por cuestiones ya Ayer lo hizo. lógicas. Sí, si ya van 2 veces seguidas, lo puse en mi canal Telegram hoy, al video más reciente, la verdad que, Lo viste, vi desde bueno, tu canal. bueno, Facebook me lo censuró al primero, viste, me lo censuró, ¿no? Sí, Bueno, ya sabemos lo que es Facebook. También, bueno, Facebook es una muestra también de lo que es Estados Unidos, una potencia en decadencia, es una red social en decadencia el Facebook, eso es un hecho. Y mirá, eso depende de la salud de Biden. No es una muy buena imagen sacar al presidente, ¿no? Para Estados Unidos, pero tampoco es una buena imagen
una persona que actúe como está actuando Biden. Así que es una especie de símbolo Biden de lo que está pasando también con el poderío norteamericano. Un país que, si bien por supuesto sigue siendo una enorme potencia de todo tipo, de donde la mire, de lo militar, de lo económico, o sea, el dólar sigue siendo la moneda más fuerte aún. Todo lo que estamos viendo en el mundo tiene que ver con un retroceso del dólar, por supuesto. Ahí está Biden, ahí está Biden saludando. Es muy gracioso, la verdad que parece que se lo están haciendo a propósito. Pero bueno, lo que te quiero decir es que yo creo que va a resistir Biden ahí, para mí es lo que pienso, pero que sí le conviene a Estados Unidos el conflicto en Ucrania, por supuesto, las grandes armamentistas están vendiendo muchas armas, le está vendiendo gas caro a Europa, Rusia también está haciendo negocio de alguna manera con eso, así que Europa es el gran perdedor aquí, de eso no hay duda. Europa es, si estamos hablando de Estados Unidos, primero hay que hablar de Europa. Europa está cayendo al abismo y lamentablemente el egocentrismo europeo no logra hacer que los europeos, me refiero a los gobernantes y a los que apoyan a ese tipo de gobernantes, no logran ver el lugar en el mundo que realmente tienen. En Latinoamérica tenemos todos los recursos naturales, en China está la fábrica del mundo, Rusia es el país más grande del mundo, también tiene todos los recursos naturales, solamente que en un país tenemos sociedades muy ordenadas como la china, la iraní y la rusa. Tenemos grandes aliados de ese bloque asiático como India, Pakistán está bien, Turquía está bien con ellos también, Venezuela como un país clave a nivel mundial también de enormes riquezas, y ni hablar de petróleo, de diamante, de bauxita, de coltan, de gas también, y son aliados estratégicos. Viste que las fichas están en Venezuela, en Arabia Saudita, Irán, Rusia. Estamos hablando de Venezuela, el primer país en reservas naturales de petróleo. Tenemos a Canadá es el segundo, pero tenemos a Irak el tercero. Irán anda por ahí y Arabia Saudita es el, si vos me corregís, creo que está segundo o tercero Arabia Saudita en realidad, creo que está. Está primero Venezuela, después creo que Arabia y después Canadá. Creo que por ahí vienen, digamos. Entonces tenemos, Sí. Están asociados y son aliados Irán, Venezuela, Rusia y ahora Arabia Saudita, que está bien con Rusia. O sea, esto creo que no se están dando cuenta que el tablero geopolítico mundial cambió rotundamente, que yo creo que hay digamos que hay una dirección que no se puede cambiar ya, hay una tendencia, sería la palabra, que ya no se cambia, que es el mundo multipolar, con centro en Rusia y China, no hay ningún tipo de dudas, y Europa va a quedar lejos de esto. Si Europa sigue así, yo veo grandes conflictos, recordemos los chalecos amarillos en Francia, que están activos. Ojo con los demás países, porque la energía lo es todo. Por eso el dólar ahora empieza a verse el real peso del dólar, ¿no es cierto? O sea, no hay nada más importante que los recursos naturales, muchachos, hay que decirlo. El dólar ya fue, por más que va a seguir siendo por unos años más, pero ya Putin dio el batacazo. Denme oro, páguenme en rublos. Sí, y yo te quiero preguntar en ese sentido, porque vemos que también el yuan ya va a tomar un cierto peso, ¿no? O sea, ¿tú crees que ya veamos un mundo bipolar en cuestión financiero? O sea, ya vamos a ver que el dólar ya va a perder su poder y el yuan también ya va a tener un cierto peso, ¿o tú lo ves muy, muy lejano todavía? ¿Sabés que habría que ver bien eso? Yo no soy economista, pero habría que ver muy bien el tema de, por ejemplo, a China, ¿le conviene un yuan fuerte? No tiene la capacidad de devaluar su moneda para justamente no poder competir contra China en relación a los costos, en relación a la producción. Y quizá a Rusia sí le convenga un rublo más fuerte tal vez porque es exportador de materia prima. Ese tipo de cosas habría que analizarlos muy bien. Por ahí China se siente cómodo como está con el yuan. Es una moneda fuerte igual, es una moneda china. Pero si el yuan pasa a reemplazar al dólar, les saldría mucho más caro a los chinos también producir. Entonces, no sé si le conviene a China, ojo con eso, vamos a ver si no vemos algún batacazo de otro aspecto, o simplemente el dólar que siga corriendo también, pero bueno, nosotros tenemos los recursos naturales y el dólar va a bajar, digamos, yo creo que el dólar se va a ir devaluando lentamente, y se va a ir poniendo a la par de monedas como el yuan, el rublo y alguna que otra moneda. El euro no sé de dónde va a ir a parar si sigue hacia Europa. Y bueno, tampoco quiero abusar de tu tiempo, querido Diego, pero sí te quiero hacer la pregunta fundamental. Hemos visto que algunos analistas de Washington Post,
del New York Times, que dicen que Putin cometió un error estratégico en hacer esta operación militar en Ucrania, en el Donbass, y dice que va a perder Vladimir Putin y que puede provocar un cambio de régimen en Rusia y que pueden colocar a alguien cercano a Washington. ¿Tú cómo ves esta óptica, no? Porque los que traemos la diferente narrativa, porque hemos visto que Estados Unidos junto con sus secuaces han censurado a Russia Today, a Sputnik, pues los youtubers y también analistas pues traen las dos visiones, ¿no? También vemos pro-estadounidenses, pero los que tratamos de llegar con la verdad, yo considero que Vladimir Putin no cometió un error, pero ¿tú cómo lo ves? Mira, por un lado, esos analistas que realizan sus análisis o pseudoanálisis a través de los medios hegemónicos siempre tratan de eso, de confundir, de crear incertidumbre, miedo, como una herramienta importantísima para dominar a los pueblos. Pero si no pudieron derribar a Nicolás Maduro ni a Daniel Ortega en Nicaragua, van a poder derribar a Putin. Estamos hablando de una potencia mundial, o sea, un pueblo cohesionado que vivió guerras mundiales, que tiene un apoyo superior al 80% de su presidente. Contra los pueblos conscientes no se puede, no puede. Ese es el gran secreto para ganar esta lucha contra el imperialismo y sus medios de comunicación, es la conciencia. No pudieron con Venezuela, y no estoy diciendo que Venezuela tenga un 80% del pueblo consciente, porque claramente la oposición, digamos, los antichavistas abundan en Venezuela. Pero la parte consciente es muy consciente, más el ejército, más un gobierno también muy unido, bastó un país chico, un país que no es potencia, para ganarle a un monstruo. Es David y Goliat contra Estados Unidos y no pudieron contra Venezuela, van a poder contra Rusia. O sea, no tiene ningún tipo de sentido ni asidero de ningún tipo lo que dicen estos analistas, que abundan y mucho, abundan y mucho. Y acá en Argentina ni hablar, ¿no? Tenemos un Milei que es economista y habla barbaridades económicas, pero bueno, nadie nadie se detiene a decir, ¿qué me está diciendo? O sea, toda la gente Sí. los discursos de Milei son geniales, ojo, desde el punto de vista político es genial porque pegan, como decimos en Argentina, pegan, entran en la gente, entran en lo emocional. Milei apunta a lo emocional absolutamente como los medios hegemónicos. Y la gente se queda como si esto fuese un partido de River contra Boca, ¿viste? Decir, bueno, yo te voy a ganar. No, pará, no le vas a ganar a nadie porque vos sos un empleado estatal, o sos un albañil, o sos alguien que asalariado justamente que cuando gane Milei se destruye el salario automáticamente. O sea, las barbaridades que dice este señor es impresionante, pero lo respeto. Desde el punto de vista político yo lo respeto porque está haciendo una excelente campaña, hay que decirlo también. Sí, bueno, vemos a Javier Milei y yo, bueno, aprovechando que lo mencionas, he visto que, por ejemplo, el Clarín, Todo Noticias, ¿cuál otro medio vi que también lo andan ahí promoviendo? ¿Crees que puede llegar a ser candidato presidencial? ¿Y va a ser candidato? Sí. Ahora, que le dé los números para ganar en primera vuelta, claramente que no. Pero el tema es que toda esta gente representa a los grupos concentrados de poder, que son el poder real de Argentina y el mundo, y por lo tanto, si van a un balotaje, vos imaginate el apoyo que van a tener. Entonces, Milei, si va a un balotaje, puede ser el próximo presidente, no tengo dudas de eso. Sí, yo totalmente. Nos lo están subestimando muchísimo a este señor, y eso es un error grave dentro del peronismo. Dentro de este lado, estamos acostumbrados a decir, bueno, de este lado están los intelectuales, está Cristina, que es una gran oradora, una mujer muy inteligente. Bueno, pero el poder real está en el otro lado. Ellos no necesitan gente tan inteligente, porque tienen los recursos, tienen los medios de comunicación y tienen el dinero para llevar a cabo cualquier tipo de campaña o operación política que quieran, tienen a la justicia de su lado. Entonces, de este lado hay que dejar de subestimar y empezar a entender cómo comunican ellos, porque la verdad está ahí. La derecha es la experta y la que inventó esto de las redes, la que inventó la forma de comunicar. Desde Goebbels para acá siguen haciendo lo mismo, siempre hacia la emoción, siempre mintiendo, siempre poniendo titulares porque saben que la gente no entra a la nota, ve el titular y ya eso generó una bronca interna, ¿me entendés? Entonces siempre es lo mismo y siempre caemos en lo mismo. Entonces es hora que de este lado empecemos a hacer un mea culpa. Yo siempre digo,
por un lado, si bien el gran comunicador del siglo XXI fue Hugo Chávez, empezó con una nueva forma de comunicar impresionante con el Sí, aló presidente, un tipo muy extremadamente inteligente, pero muy humilde a la culto, hora de comunicar, muy extremadamente, totalmente informado, bueno, y sí. encima militar, con todo lo que tiene que ver eso con la estrategia, ¿no? Porque la política no deja de ser la guerra, pero a través de otros medios. Entonces, eh, el tipo empezó con una forma nueva de comunicar. Recordemos los domingos, estaba 8 horas a través de la televisión comunicándole a su gente. Y bueno, pero después vino alguien como López Obrador y dijo, wow, tenemos las redes sociales, vamos a usar las benditas redes sociales. Y es el presidente que mejor comunica a nivel latinoamericano, no hay ningún tipo de duda. Yo digo, ¿por qué Alberto Fernández no puede estar haciendo lo mismo acá en Argentina todas las mañanas, informar y marcar agenda? No entiendo por qué no se hace, te juro, en eso me tiene indignado el peronismo en Argentina. No entiendo por qué no aprovechan los medios, las redes sociales, youtubers. Así vamos a perder nuevamente. Y bueno, yo te quiero hacer esta pregunta obligada, porque ¿tú cómo ves las mañaneras del presidente López Obrador, haciendo énfasis en ello? ¿Crees que, cómo las ves prácticamente las mañaneras desde tú allá en Argentina? ¿Tú cómo ves esta actividad que hace el presidente López Obrador? No, excelente, excelente. Es uno el que le tiene que marcar la agenda a la oposición, no la oposición a uno. O sea, uno no tiene que Exacto. esperar a contestar algo de la oposición. Uy, pasó tal cosa, bueno, y sale Alberto Fernández a hablar. No, antes hay que hablar, hay que anticiparse siempre, siempre hay que estar comunicado a su gente. Yo me acuerdo con hermanos peruanos en la campaña de Castillo, que yo di mi grano de arena ahí también. Yo les decía en grupos de WhatsApp, bueno, Castillo va a tener que estar, que aprenda López Obrador, va a tener que estar absolutamente comunicado, pero las 24 horas del día con su gente para evitar Sí. golpes, para evitar, porque la gente muchas veces no reacciona porque no tiene la información para reaccionar, porque no sabe qué es lo que está pasando. Así que bueno, en fin. Y bueno, lo nombramos a Chávez recién, ¿recordá? El golpe de Estado que le dieron a Chávez, que todavía las redes sociales no eran, no, como ahora no existían prácticamente, y sin embargo pudo romper recordemos que durante el golpe en Venezuela estaban dando los Simpsons o estaban dando cualquier cosa menos el golpe de Estado mientras se gestaba un golpe de Sí. Estado y ponían francos tiradores para dispararle a la gente y decían que era el chavismo que le... Bueno, hasta que el pueblo se entera que Chávez estaba vivo, salió masivamente de a millones a tomar Venezuela y a pedir por su presidente. A partir de ahí se rompe un paradigma que tiene que ver un poco con la comunicación y hay un antes y un después incluso para el futuro de Latinoamérica. Chávez marcó un antes y un después para tener esperanzas en Latinoamérica. Eso hay que saberlo. Los mexicanos también deben saber y deben saber lo que fue Hugo Chávez para el continente, porque la doctrina esa sigue, porque es la doctrina bolivariana. Estamos hablando de Simón Bolívar, estamos hablando de un libertador, el libertador más grande que hubo en Ujú. Latinoamérica. Si bien por supuesto, tuvimos a San Martín los argentinos, pero Bolívar se quedó en su patria, murió pobre, era millonario y usó toda su fortuna para liberar a los pueblos. Y eso es importantísimo. Entonces se tiene que respirar patria en cada país, como se respira en Venezuela, como se respira en Cuba, en Nicaragua, en México. Hay que respirar patria y hay que una vez por todas darse cuenta y aprender de aquellos que son mejores que nosotros en la otra cosa. Quizá de México justamente tenemos que aprender la forma de comunicar de AMLO. Bueno, quizá AMLO tiene que aprender de los argentinos otra cosa o de Venezuela también otra Sí, cosa. claro. Entonces, esto nos tenemos que retroalimentar. No hay una sola verdad y una sola forma de hacer las cosas. Cada uno tiene sus falencias y sus ventajas. Claro, pues tenemos que mirar a América Latina completamente. Yo siempre lo he insistido aquí en el canal, querido Diego, que tenemos que voltear a vernos a nosotros, a América Latina, a Venezuela, y en ese sentido, también para ya ir concluyendo esta gran charla que te agradezco muchísimo, por cierto, te quiero preguntar, vemos que la oposición aquí en México dice que Andrés Manuel López Obrador es Hugo Chávez. Yo sé que conoces mucho Venezuela, y una vez se lo pregunté a nuestro querido Daniel De Vita, que le mandamos un gran saludo, que si se parecía, y él me dijo que sí, pero no de forma negativa, como nos lo quiere hacer ver la oposición. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? ¿Crees que Hugo Chávez, bueno, López Obrador, se parece a Hugo Chávez?
Mirá, si le dicen a López Obrador que se parece al gran líder del siglo XXI, es un enorme halago para López Obrador. Yo creo que no hay connotación negativa posible cuando uno habla de Hugo Chávez, y si lo han estigmatizado tanto es porque fue el que más daño le hizo al poder real. Eso hay que entenderlo, como acá Cristina también. ¿Por qué hablan todo el tiempo de Cristina? Porque saben que es la única que puede hacerles daño a ellos, tocarle los intereses a ellos. Sí, Chávez mostró desde que tomó su presidencia en Venezuela hasta que murió cómo hay que hacer las cosas. Mostró que al pueblo hay que comunicarle todo el tiempo, mostró que al pueblo hay que hablarle claro, no difícil, que el pueblo tiene que entender lo que está haciendo, demostró que hay que enfrentarse contra la oligarquía, hay que enfrentarse. A ver, Hugo Chávez fue el que mientras ni más ni menos George Bush era el presidente de Estados Unidos, con todo lo que eso significó y las invasiones a Medio Oriente, Chávez se sentaba en Naciones Unidas diciendo esto huele a azufre, estuvo el diablo aquí, diciendo sí, yo tengo el valor de decirlo y no me importa si me cuesta la vida. Estaba diciendo eso básicamente, los mandó al carajo también allá en Venezuela cuando Estados Unidos había echado, si no me equivoco, al embajador boliviano para justamente asociarse con Bolivia, ser justamente solidario con el pueblo de Bolivia. Chávez fue el que sacó la deuda del FMI a Argentina. Por favor, recordemos esto. Chávez le dio cerca de 10.000 millones de dólares a Argentina, un préstamo, pero que no nos prestaba nadie y Chávez nos prestó. Y gracias a eso le pagamos al FMI, nos sacamos de encima al FMI. ¿Quién hace eso en el mundo? Es un deber de los pueblos de Latinoamérica recordar a Hugo Chávez y leer su doctrina, leerlo, escucharlo, analizarlo, porque ahí está todo lo que necesitamos saber. sí, claro. Y por ejemplo, ¿qué lecturas nos recomendarías de Hugo Chávez para el público? Simple, pongan Hugo Chávez en YouTube y miren todos los videos que pueda. Se lo hago más fácil porque además es mucho más entretenido que ponerse a leer. Es realidad, vayan, Exactamente. YouTube, escuchen sus discursos en la ONU, en la OEA, en todos Sí, muy lados. buenos. En todos lados. Fácil, fácil, algo fácil y que nos divierta también, por supuesto. Sí, claro, incluso también las frases que le dijo una vez a Vicente Fox, en ese momento cuando Vicente Fox se metió contra Hugo Chávez, y muy interesante los discursos de Hugo Chávez, estimado Diego. Ya para concluir esta gran entrevista y charla, ¿con qué cierras con todo lo que hemos platicado? Y bueno, ¿cuáles son tus conclusiones de esta elección en Francia? ¿En qué nos afectaría en América Latina si gana Marine Le Pen o Emmanuel Macron? ¿Tiene un impacto estas elecciones en América Latina? Bueno, desde el punto de vista de los inmigrantes, porque prácticamente un nacionalismo anti-inmigración de Le Pen, pero después en lo económico, acá en Latinoamérica, cada uno tenemos nuestros problemas en los países que son bastantes y no creo que afecte mucho. Acá el tema más importante es el tema de la OTAN, el tema de la Unión Europea, que ahí sí que va a pesar esto y yo creo que Putin en este momento debe estar rezando para que Le Pen tenga oportunidades de ganar porque Putin me gustaría verles la cara, viste, atrás de un escritorio y que se entere que ganó Le Pen a Putin. Sí, prácticamente sí, yo también quisiera ver eso. Pues nos podemos llevar esa sorpresa, estimado Diego. O sea, podemos llevarnos esa sorpresa de que gane. Todo puede pasar porque acuérdate que en 2016 decían, va a ganar Hillary Clinton, va a ganar Hillary Clinton, y que no gana, y gana Donald Trump. Y también dijeron lo mismo en 2020 con Donald Trump, de que iba a perder las elecciones del 2020, y yo dudo mucho que las haya perdido. Pero bueno, ya no quiero tocar esa espina porque nos pueden censurar, querido Diego, pero yo digo que no las perdió. Ya con eso me quedo. Bueno, pero muy probablemente las gane a las próximas, también te diré. Sí, yo también veo un Donald Trump que va a regresar, pero yo pienso que va a regresar un Donald Trump vengativo con la élite estadounidense y con los demócratas. Yo creo que va por Hillary Clinton y por Barack Obama. Algo va a pasar ahí, y también hay que seguir de muy de cerca las elecciones legislativas. Estimado Diego, pues te agradezco muchísimo. ¿Dónde podemos seguirte? Invítanos a tu gran canal, que por cierto, ya llegaste a los 100,000, si no me equivoco. Sí, sí, ya pasamos los 100.000 seguidores, así que muy contento con eso. Mucho trabajo detrás, pero que vale la pena.
digamos, le pone muy feliz a uno, ¿no es cierto? Muy reconfortante porque el trabajo que uno hace desde su casa, con medios muy acotados, con un simple trípode, con un simple celular y un poco de magia también acá en mi producción, que somos dos personas los que estamos atrás de esto. La verdad Ujú. que bueno, muy contento y por supuesto yo esta entrevista la voy a subir a mi canal también y a los que estén escuchando pongo el link de tu canal también abajo en la descripción. Pues te agradezco muchísimo, estimado Diego. Y pues bueno, pues ya nos vamos juntos de esta gran charla. Te agradezco muchísimo. También te podemos seguir en Twitter, ¿verdad? También @Diego en la lucha en Twitter, en TikTok, mi canal Telegram, que le estoy dando muchísima importancia, es una mensajería extraordinaria Telegram para estar en contacto aún mucho más directo que en YouTube y además que tiene menos censura y bueno, ahí estoy en @Diego en la lucha en Telegram, si ahí ya estamos cerquita de los 20.000, lo cual la verdad no puedo creerlo porque Telegram es extremadamente difícil, pero estamos ahí después de mucho trabajo, así que bueno, también Instagram, @Diego en la lucha, y bueno, en Facebook también Diego en la lucha en todos lados. Claro que sí, pues hay que seguirte con mucho gusto, estimado Diego. Y les agradezco a todos los que estuvieron aquí presentes. Estuvieron muy contentos contigo, José Jorge Romero, también Adriana Rodea Chávez. Y bueno, como siempre es un placer compartir micrófonos con los queridos hermanos argentinos. Nos vemos, querido público, no se pierdan. En la tarde, noche, vamos a tener otras transmisiones